Muy buenas tardes. Qué alegría volverles a ver en este espacio, en este foro de intercambio. Este ya sería nuestro tercer foro y pues queremos también agradecerles su permanencia y su esfuerzo por estar acompañándonos hoy nuevamente. Queremos también agradecerles a todas aquellas personas que ya completaron la encuesta. Esa información nos funciona muchísimo para poder mejorar todas estas actividades. Estamos considerando las respuestas que ustedes nos brindaron. Estamos revisando cada uno de esos detalles y en primer lugar, pues a partir de este foro vamos a tratar en la medida de lo posible de cumplir con una hora. A veces pues las discusiones, el diálogo se torna tan interesante que no sentimos el tiempo, pero también sabemos que la jornada laboral con esto del home office pues se ha extendido demasiado y es necesario también esos espacios para poder retomar otras actividades personales y familiares. Así es que ya tenemos con nosotros a nuestro facilitador. Ustedes lo conocen, ya lo vieron en la plataforma virtual, el doctor Juan José Guilarte. Mucho gusto, Juan José, muchas gracias por acompañarnos. Él va a estar conduciendo este foro, recibiendo pues las preguntas y las observaciones que ustedes tengan. Ya creo que se han familiarizado con la dinámica. Vamos a iniciar con las preguntas que estaban en la plataforma virtual y luego pues a medida que vayan surgiendo en la casilla del chat o a viva voz. Así es que adelante, Juan José, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias en primer lugar por la participación. Comentarles que he recibido todos los trabajos, creo que están todos. Tenemos que constatarlos, pero ya están llegando al correo los trabajos que han enviado. Entonces, bueno, nada, comentarles que muchísimas gracias por las participaciones. He estado revisando todas las que tienen en la plataforma. Y bueno, entiendo que vamos a trabajar solo una hora el día de hoy. Ha sido un día largo. Yo creo que como todos ustedes estamos en reuniones desde casi de las 7:30 de la mañana y apenas acabo de terminar una, me puse un suéter y vine a trabajar acá con ustedes un rato más, ¿no? Entonces, bueno, en primer lugar, espero que haya sido clara la presentación. Como vieron, hay unas brechas gigantescas en el tema de cumplimiento y por parte de los estados a la hora de hablar de temas migratorios. Y la idea era eso, ¿no? La idea era hacer una especie de reflexión sobre la importancia que tienen los marcos internacionales de protección de los y las trabajadoras migrantes. Y espero que se haya logrado ese objetivo con esa sesión. Y también entender el compromiso que tienen los estados, todos los estados miembros del CRM son estados también a la vez miembros de la OIT, de que aun cuando no se haya ratificado convenios internacionales vinculados al tema migratorio, sobre todo normas internacionales del trabajo, hay una serie de convenios internacionales fundamentales que sí se deben cumplir y que los derechos laborales no solo están para los trabajadores nacionales, también no hay distinción en trabajadores nacionales o trabajadores migrantes, ¿no? Entonces, trabajadores y trabajadoras. Entonces, dejo abierto el micrófono porque yo creo que ellos tienen acceso, ustedes tienen acceso a las preguntas que hacen en el foro. Les prometo que para el lunes tienen todo respondido y también las calificaciones de los trabajos para que puedan seguir avanzando en las próximas sesiones. Pero bueno, esto yo creo que va a ser mucho más enriquecedor si surgen preguntas el día de hoy dentro de la plataforma que no se hayan respondido al momento aquellas que surjan también dentro de muchas reflexiones que vi, que más que preguntas eran reflexiones, como por qué no se han ratificado y cuáles han sido esas condiciones para la no ratificación de algunos convenios internacionales. Bueno, en ese caso, ustedes recordarán que teníamos unas preguntas generadoras. Quizás en lo que vamos entrando en calor, ¿verdad? En la discusión y en lo que terminamos de esperar a que las diferentes personas vayan integrándose,
podemos visualizar un poco un par de respuestas nada más, pues como Juan José perfectamente lo decía, en la plataforma están habilitadas y se pueden pues ahí revisar. Voy a compartir presentación para ir checando un par de ellas. Una de ellas estaba vinculada con la responsabilidad de los empleadores, trabajadores y gobiernos en la ratificación de los convenios internacionales que tienen relación con la migración laboral. Ahí teníamos ya una respuesta que nos la brinda María José Villalta de El Salvador, en la que menciona que considerando la situación de vulnerabilidad donde con frecuencia se encuentran los trabajadores migrantes y sus familiares debido, entre otras cosas, a su ausencia del estado de origen y a las dificultades con las que tropiezan en primera instancia, y que según el artículo Pacto Mundial sobre Migración, ¿a qué obliga y qué beneficios tiene? Pues que los estados se comprometen a mejorar su cooperación a la hora de salvar vidas de migrantes. Además, los gobiernos prometen garantizar un regreso seguro y digno a los inmigrantes deportados y no expulsar a quienes se enfrentan a un riesgo real y previsible de muerte, tortura u otros tratos inhumanos. Quiero adelantarme a esta parte de la pregunta de María José Erazo, donde dice ¿qué otro mecanismo se puede utilizar o qué otra acción pueden tomar los organismos multilaterales para que Estados Unidos y otros países receptores aseguren los derechos humanos y laborales de las personas migrantes? Es algo que salió pues del análisis de la información y pues ya es una pregunta que queda alojada. Gracias, Juan. Cuéntame, Araceli, ¿voy comentando, reflexionando sobre la primera parte o trabajamos en la segunda? ¿Qué te parece? En esta segunda sería en la respuesta en la pregunta, perdón, de María José Erazo. Perfecto. Bueno, ¿por qué los países no ratifican en muchos de los temas o muchos de los convenios, muchos de los instrumentos internacionales que surgen, que aparecen, que se dan, que se procuran, que se negocian? Uno que ha sido muy representativo es el Pacto Mundial para las Migraciones. Y aun cuando el Pacto Mundial para las Migraciones no es un convenio vinculante, sí establecía un marco global por primera vez de hacia dónde tenían que orientarse la migración en todas sus dimensiones, ¿no? ¿Quién no lo ha ratificado? Bueno, ustedes lo saben muy bien, por lo menos en el caso de los Estados Unidos, no solo no se han ratificado, sino que se salieron de todo el proceso de negociación. Brasil y así sucesivamente otros países, en donde, lamentándolo mucho, lo que internacionalmente se observa es que pueden comenzar a perder vigencia. Sin embargo, estos mecanismos, y ya voy a aterrizar en la pregunta, en la respuesta, te sirven, ¿sí? Funcionan como ese marco de a dónde debemos llegar, ¿no? Entonces, muchos de los países, en el caso de Estados Unidos, si ustedes observan, en el caso de Canadá, hay, por lo menos con convenios internacionales, en función de las normas internacionales del trabajo, no han ratificado algunas de estas normas internacionales porque ellos explican, y así lo hacen saber, lo hacen entender, que sus legislaciones están por encima de ese deber ser que establecen los convenios o los mecanismos internacionales. ¿Qué otros mecanismos se pueden utilizar o qué otra acción pueden tomar los organismos multilaterales que para Estados Unidos y otros países receptores aseguran los derechos humanos y laborales de las personas migrantes? Está las cortes internacionales, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero como ustedes saben, o sea, en el caso de Estados Unidos, al no tener la categorización específica de pertenecer a estos esquemas multilaterales,
es muy difícil que a través de esos otros instrumentos que ya ustedes han visto a lo largo del diplomado, funcione para ejercer presión para que esos mecanismos se cumplan. Sin embargo, hay legislación nacional que funciona en los Estados Unidos. Por ejemplo, la AFL-CIO, que es el sindicato, la confederación sindical estadounidense, tiene unos programas de atención a trabajadores y a trabajadoras migrantes. Por medio de la AFL-CIO se podría establecer algún vínculo para que se cumplan, haya derechos, cumplimiento de derechos laborales, ¿no?, y humanos. Sin embargo, no deja de ser rebuscado, por decirlo de alguna manera. Porque además, en el caso de los Estados Unidos y en el caso de algunos países, sobre todo en Estados Unidos, el migrar migrar bajo condición migratoria irregular no es un delito penal, establecido penalmente, ¿no? O sea, es un delito penal, no es un delito civil. Entonces, claro, ahí hay una dificultad. Sin embargo, diferentes administraciones han establecido amnistías. Y como ustedes pueden ver ahora, la última gran noticia que tuvimos es que los Dreamers lograron una excepción en su caso de no ser deportados. Entonces, y eso lo hizo la Corte Suprema de los Estados Unidos. Entonces, hay mecanismos internos que se pueden utilizar y hay muchas organizaciones que están trabajando en ese sentido con las mismas con la misma legislación y jurisprudencia que tiene Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias, Juan. No sé si en relación a esta retroalimentación hay alguna otra consulta. ¿Algún comentario? Les invitamos que lo puedan realizar a viva voz. Hola, ¿qué tal? Mariano Yarza, de México. Pues en este caso, digo, como ampliando esto de otros mecanismos, porque la verdad es que es bastante complejo y los sistemas tanto regionales como internacionales de protección, pues son lentos y de realización no muy cierta, ¿no? Porque es complicado, son sistemas que son normalmente complicados. También existen los mecanismos bilaterales, ¿no? Dentro de los tratados, ¿no? Por ejemplo, en México con la nueva Telmec, o dependiendo de qué país lo narre, ¿no? Los acuerdos que existen de libre comercio. También hay para disputas sobre migrantes, trabajadores migrantes, ¿no? Pero la verdad es que en el antiguo Telecán no existe ni un solo ejemplo de lo que yo supe. O sea, hubo como iniciativas de promover, pero se solucionaron antes o no se llegaron a juicios, ¿no? Realmente, pero que eran procedimientos que podían llevar a cabo. No sé si existen otros ejemplos como este, porque pues yo conozco el de México hacia Estados Unidos, pero sí otros ejemplos de este tipo de acuerdos binacionales o multilaterales que tengan mecanismos de protección. Gracias. Gracias, Mariano. En el caso de la casilla de chat tenemos una pregunta de Ruth Méndez. Dice, ¿es posible que a través de demandas o procesos internos de los países se logre la ratificación de los convenios internacionales? Juan, por favor, gracias. Sí, ahora nada más voy un poco, antes de responder eso, voy con un comentario que le quiero hacer a Mariano. Hay un acuerdo Unión Europea-Centroamérica para libre comercio y hay una cláusula laboral. Entonces, por ejemplo, habla de temas de libre sindicalización o de libertad sindical, ¿no? Libertad de asociación. Sin embargo,
ciertamente, como tú señalas, aunque está escrito en el papel, siempre estos tipos de acuerdos no tienen o no incorporan el tema migratorio. Eso sirve como paraguas para los acuerdos binacionales, por lo menos de personas migrantes que se van de Guatemala a Canadá. Entonces, ahí hay unas cláusulas laborales que se establecen y ahí si hay una violación de un derecho como tal, entonces bajo ese mismo acuerdo se hace la querella. Pero ciertamente en todo el paraguas de los instrumentos internacionales obligar a un Estado como tal al cumplimiento de algunas normas que se han establecido y que se han violado es bastante complejo, ¿no? Entonces, sigo con la pregunta de Ruth. Ruth, los procesos internos, a través de demandas, no necesariamente, los convenios internacionales de la OIT específicamente, tienen en su propia esencia un concepto que es el diálogo social. Si no me equivoco, lo comenté en la presentación. Y pasa, ¿a qué llamamos diálogo social? El diálogo social es, dentro del mundo del trabajo, aquella relación que se da entre gobiernos, trabajadores y empleadores, y ahora hay una nueva, digamos, hay nuevos actores. En el caso de la migración también se incorporan las organizaciones de sociedad civil. Entonces, claro, pero no hay una manera de obligar a un Estado a que ratifique un convenio. Lo que se hace usualmente son presiones políticas para la ratificación de un convenio, pero siempre tiene que haber sido bajo una estructura que se oriente hacia el diálogo social. Y hay un convenio, si no me equivoco, es el 144, ahora lo tengo, tendría que revisar el número, pero que establece eso, que todas las negociaciones que se hagan desde el punto de vista, con relación al mundo del trabajo, tienen que ser establecidas y tienen que fundarse en el concepto del tripartismo. Y no deja de ser así con los convenios internacionales. Entonces, un país ratifica, los convenios internacionales tienen un camino. En el caso de la OIT, surgen en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo. Los países, todos los países miembros de la OIT están obligados a presentar ese convenio al Parlamento, o en el caso de los países que tengan Parlamento, o a la institución que sea, según como esté establecido. En el caso de Belice puede ser que cambie. Y allí, entonces, empieza la negociación de la ratificación, que es una ratificación que apoyan unos u otros de los sectores que componen este tripartismo, ¿no? Entonces, lo cierto es que no hay, respondiéndote en corto, no hay una manera de demandar a alguien o al Estado para que se haga una ratificación de un convenio. Lo que hay son presiones políticas dentro del mismo mundo del trabajo, y eso es lo que usualmente se hace, ¿no? Son negociaciones políticas. Gracias. Gracias, Mariano. Gracias a ti y gracias a Ruth por la pregunta. ¿Alguna otra consulta antes de pasar al siguiente comentario de la plataforma? Muy bien, entonces en la plataforma Jacqueline Larín alojó una consulta. Ella dice, los sectores mencionados tienen responsabilidades compartidas e individuales. En primer lugar, los sectores empleadores, trabajadores y gobiernos tienen la obligación de promover y difundir la nueva normativa internacional de trabajo, tanto en su ámbito de actuación como a la colectividad de individuos, y en particular de los trabajadores del país donde se deberían implementar. En segundo lugar, cada actor deberá desarrollar las actuaciones encaminadas para implementar, proteger y garantizar la observancia de la nueva normativa internacional del trabajo. En cuanto a los empleadores,
tienen la responsabilidad de adecuar sus medios de producción y empresas a los nuevos estándares internacionales que surgen de la nueva normativa internacional, y el sector trabajador, tanto organizado en sindicatos como individuales, tienen la responsabilidad de conocer y adaptarse a la nueva legislación, pero más importante aún, la de ser vigilantes en la implementación efectiva del tratado internacional. Tengo una inquietud relacionada a que El Salvador a la fecha no ha ratificado el convenio 189 sobre trabajo doméstico, por lo que quisiera saber si sería posible que la OIT pudiera incentivar al Estado salvadoreño para que ratifique dicho convenio. Entonces, bueno, voy a empezar a responder la pregunta. Lo primero que quiero comentarles es que la OIT como tal, por lo menos en la parte en donde yo trabajo, es la oficina técnica, ¿no? La OIT, recuerden que tiene una composición tripartita. Entonces, cuando hablamos de la OIT, estamos hablando de gobiernos, de trabajadores y de empleadores, que son los constituyentes de la OIT. Entonces, ¿quién puede incentivar al Estado salvadoreño para que ratifique el convenio? Digamos que las otras dos partes de lo que compone el tripartismo en la OIT, bien sea empleadores o bien sea trabajadores. Entonces, ahora la OIT como conjunto, como organización internacional, lo que hace es establecer las condiciones para que los países ratifiquen todos los convenios cuando así sea posible, cuando exista la voluntad del país para hacerlo. Y retomo esta consulta con la consulta anterior. Si hay alguna manera de demandar al Estado para que ratifique el convenio. No hay una manera de demandar al Estado. Lo que hay que hacer es, desde el punto de vista de los actores del mundo del trabajo, ejercer presión para que se ratifique ese convenio. ¿Cuándo se han ratificado? En el caso del convenio 189 sobre trabajo doméstico, como ustedes saben, la dimensión migratoria, y en el caso, sobre todo en el caso de las mujeres y en la región en donde una gran cantidad de mujeres migran, o casi más que hombres están migrando, y muchas están dentro del trabajando en el trabajo doméstico, es importantísimo impulsar la ratificación de este convenio. Porque además es un trabajo que no está regulado en muchos de los países. Entonces, lo que ha hecho el convenio 189, y de hecho, precisamente acabo de terminar una reunión con República Dominicana donde estábamos conversando sobre el tema migratorio y toda la situación pandémica, que ahora estamos tratando de acuñarle ese término, pero lo estoy acuñando, no es la oficina ni es la OIT, es una cosa personal, porque yo hablaba de post-COVID y ahora no sé realmente cuándo termina o cuándo empezaremos a ver una luz al final del túnel. Ellos ratificaron el convenio 189 en República Dominicana. No sé si tenemos alguna compañera, algún compañero de República Dominicana, pero aún no se han establecido los lineamientos base o los reglamentos internos, no se han adecuado a lo que establece el convenio 189. Entonces, a pesar, no es para que nos desanimemos, que aunque sea ratificado un convenio, también falta la parte en donde hay que establecer las condiciones legislativas nacionales para que se esté cumpliendo ese convenio. Recuerden que el convenio, una vez ratificado, debe presentar unas memorias, usualmente son 2 años después de la ratificación, y eso se le presenta al seno de la OIT, a la OIT, para decidir si se está cumpliendo con el convenio ratificado o no. Entonces, respondiendo a la pregunta, es posible que la OIT en la figura de los otros actores, empleadores o trabajadores, impulsen y presionen para que ese convenio se ratifique. La OIT, desde el punto de vista como oficina técnica, que está bajo la figura del director general, no obliga al Estado de El Salvador a que ratifique ningún convenio. Sí, adelante. Creo que alguien quiere pedir la palabra. Adelante.
Bueno, o algo está claro, o quedó muy, o está muy clara la exposición o muy poco clara. Pero bueno, yo creo que es el momento. Disculpen, pedí la palabra hace rato, no sé si puedo preguntar. Claro, Adelante, claro. Marta, adelante, con gusto. Sí, buenas tardes. A mí me parece muy bien todo este esfuerzo que se está haciendo, obviamente, ¿no? En términos internacionales, la cooperación internacional, etcétera. Pero generalmente cuando nos referimos al tema de los derechos, estamos pensando en las personas más vulnerables. Y justo mi pregunta va orientada hacia esta parte. ¿Cómo aterriza toda esta estructura normativa en el señor que apenas sabe leer y escribir, cuando incluso puede ser hasta monolingüe en su idioma original étnico indígena? ¿Cómo llega, cómo aterriza hasta ahí toda esta plataforma de derechos? Creo que de repente me parece como que estamos hablando de dos espacios o dos realidades distintas. La que está aterrizando aquí en la frontera, ¿no? De estas personas que arriesgan su vida, o incluso hasta con los permisos, digo, con programas como el PETAT, donde se intervienen gubernamentalmente, o sea, estos convenios bilaterales, o sea, no garantizan tampoco los derechos laborales. El H2 no es un permiso, no es un programa laboral. Entonces, mi pregunta es, o sea, la reitero, sí están todos estos mecanismos y demás, pero ¿cómo aterrizan las personas? ¿A dónde se recurre? Todos los casos que se han ganado, incluso de trabajadores en situación irregular, por algunos abogados que por ahí, defensores de derechos humanos, incluso no necesariamente en activistas, interceden por estas personas que vieron violentados sus derechos laborales. Esa es una inquietud que tengo, que quisiera compartir, y inquietud pregunta, reflexión pregunta, ¿no? ¿Cómo llegar hasta estas realidades que parecen muy lejanas de todo el tema de la cooperación internacional? Gracias. Avanzo, Araceli. Sí, creo que sí. Adelante, Juan. Sí, adelante, Juan. Marta, efectivamente, Marta, tenemos una brecha. Hay una brecha muy, muy importante en lo que dice la legislación, los convenios que se han aprobado y la legislación que se ha adecuado a esos convenios y lo que realmente sucede. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso, estoy casi seguro si no me equivoco, se llamaba Rana Plaza en Bangladesh. Ahora tengo un lapsus, disculpen que tengo. El caso es que ahí, el país en donde sucedió ese suceso, que se cayó el edificio y estaban trabajadoras de la maquila en el edificio hacinadas, con pocas condiciones de seguridad y salud en el trabajo. El país había ratificado un montón de convenios, pero eso también lo vemos en todas las fronteras de nuestra región. Y a lo que apuesta los convenios internacionales es a ese deber ser, a que se cumpla ese deber ser. Entonces, les hago un ejemplo, por lo menos los convenios técnicos que tienen que ver, o de gobernanza que tienen que ver con la administración del trabajo, por ejemplo, la inspección laboral. En la región casi todos los países han ratificado los convenios que tienen que ver en cómo debería funcionar la inspección laboral. Y funciona muy bien en la zona urbana, tal vez. Funciona tal vez en la zona rural concéntrica a las ciudades. Pero cuando vamos a las fronteras, observamos que hay unas grandes brechas en los recursos que tienen esas inspectoras o esos inspectores para
procurar responderle a los trabajadores y a las trabajadoras migrantes. Entonces, la reflexión que me haces es algo que no te puedo responder, pero en la medida, lo que sí quiero que pongas en contraparte es que a pesar de que no se puede cumplir con eso y se ha logrado hacer querellas en función del cumplimiento de esos derechos, la contraparte que les pido que vean es, imaginen que eso no existiera. Imaginen que esa normativa internacional, llámenla convenio internacional o llámenla, en este caso, un convenio internacional del trabajo, para no dispersarnos mucho, imaginen que ese convenio internacional no funcionara, no existiera. Entonces, los convenios internacionales son pasos que se dan para lograr un deber ser. Entonces, en esa coyuntura, y por lo menos en el tema de pueblos indígenas y pueblos tribales, el convenio 169, aunque ha sido muy polémico en su implementación y en su cumplimiento, ha traído algún tipo de reivindicación para pueblos indígenas y pueblos tribales. Entonces, imaginen que no existiera el instrumento. Ahí les dejo esa reflexión. Yo sé que vamos a estar porque nos tenemos que ver con algunos durante lo que queda del diplomado, así que podríamos seguir conversando sobre ese tema. Pero mi reflexión va más a una respuesta, sino a una reflexión. Imaginen que ese convenio internacional o que esa normativa internacional no existiera. ¿Cómo estuviera la situación? No quiero hacer diálogo, pero ¿se puede responder o terminar una idea aquí? Perdón. Como quiera, Mar, no sé, Araceli, que es la que está al mando de la situación acá. Sí, adelante, por supuesto, se permite todo. Adelante. Gracias. Fíjate que yo he estado pensando en el valor que podría tener la acción de la sociedad civil en estos monitoreos a falta de un observatorio laboral internacional, ¿no? O fronterizo, ¿no? Entonces, así como se pretende regular y registrar a las agencias empleadoras, asimismo podrían registrarse a la sociedad civil, ¿no? A los grupos de la sociedad civil que pretendan hacer este trabajo de monitoreo, porque ni el gobierno, o sea, no van a poder, o sea, es que no se puede, nadie puede con el paquete, o me lo digo en plural, nadie podemos con el paquete, ¿no? Exacto. ¿Cómo hacerle para llegar a este sistema de monitoreo, ¿no? Que no pase por el gobierno, que sea independiente, transparente, plural, etcétera, etcétera. Y creo que por ahí, pensando en todo este sistema de reglamentación de contratistas, puede ser lo mismo paralelo a un registro de agrupaciones de la sociedad civil que monitorean y conformen un sistema de observatorio en la escala que se pueda según las necesidades y las posibilidades regionales. Y eso nos puede ayudar, yo creo que un poco. Pero, pues no sé, pensando en voz alta, ¿verdad? No, efectivamente. Hay un esfuerzo, de hecho GEMIE forma parte de ese esfuerzo regional, es sociedad civil organizada que está desde Canadá hasta Panamá, incluyendo, si no me equivoco, a República Dominicana, se llama ROCOM. Y la ROCOM forma parte del proceso consultivo de la Conferencia Regional de Migraciones. Pero insisto, son ciertas organizaciones que se van sumando, pero cuando vamos a terreno, y Marta, no sé dónde trabajas, pero lo vemos luego, conversemos en su momento. Cuando vamos a terrenos vemos que no son esas organizaciones que necesariamente tienen esa representatividad frente a la Conferencia Regional de Migraciones, sino que son organizaciones locales, más de trabajo de diario, de campo. No quiero decir que las demás no se moleste conmigo, Araceli, o alguno de las compañeras o los compañeros que estén acá, sino que son muchísimas. Entonces, ciertamente es complicado, es complicado.
vemos que todavía se están incorporando personas. Bienvenidas y bienvenidos. Estamos ahorita pues a la mitad de la conversación. En respuesta a los comentarios, ¿hay alguna otra participación que quisieran sumar? Mientras se animan a hacer las consultas, entonces, Juan, ahí está. ¿Qué es lo último de lo último que se está haciendo en materia de protección laboral? De Marta García. Bueno, desde la OIT el año pasado no voy a decir ratificó, porque no es ratificado, sino que en el seno de la Conferencia Internacional del Trabajo se estableció como nuevo convenio internacional el de protección, el convenio sobre abuso, que tengo hoy la dislexia a tope, sobre el convenio sobre acoso en el lugar de trabajo. Entonces, ese es el último convenio después del 189-190 sobre violencia y acoso en el lugar de trabajo. Si no me equivoco, es el nombre. Es por allí. Y eso es una de las últimas acciones que está haciendo la OIT en vista de, bueno, de lo que está sucediendo en todo el lugar de trabajo, pero eso además es un poco más amplio, ¿no? No solo establece lugares de trabajo, sino como un marco general orientado al tema de contrarrestar todo el tema de violencia. En el tema de protección laboral con trabajadores y trabajadoras migrantes, lo que se está impulsando es el trabajo del Pacto Mundial de Migración en los países en donde se ha ratificado, y en ese contexto, en ese paraguas, se está trabajando en diferentes áreas. En la región, y Araceli lo conoce bien a través de la CRM, hay unos grupos de trabajo que van desde los temas de gobernanza de la migración, específicamente en el tema de cómo institucionalizar intercambio de información entre los estados, hasta el nuevo componente que se ha establecido, aunque ya se venía trabajando en la CRM, que es el componente de migración laboral. En el tema del SICA, hay un plan regional para atender, se llama Plan Regional de Emergencia. No sé si tenemos alguno o alguna compañero o compañera que trabaje en el SICA o vinculado al SICA. Y en ese plan regional se va a establecer un componente migratorio laboral. Y se está trabajando en la recopilación de información para incorporar insumos de diferentes sectores, trabajadores, empleadores, sociedad civil, gobiernos, por supuesto, a ese plan de atención desde el Sistema de Integración Centroamericano. En el caso de México, bueno, en el caso de México, como saben, el impulso para el tema migratorio va mucho del lado de la sociedad civil. Ustedes saben que es una de las líneas de trabajo que organizaciones de la sociedad civil lo están haciendo. Con el caso del Estado como tal, mexicano, no lo tengo muy claro, y no porque no lo tenga claro, sino que prefiero reservarme los comentarios, pero sí entiendo que mucho del trabajo viene desde parte de la sociedad civil. En este momento les estoy compartiendo a través del chat el link para que puedan acceder al plan de contingencia regional del SICA, que es justo el que está mencionando en este momento Juan José, que traza pues diferentes temáticas vinculadas al manejo de la pandemia en Centroamérica, pero que también pues es una iniciativa que surgió en el marco, pues si ustedes se recuerdan, de las crisis
por cierres de fronteras, los manejos de las personas en tránsito que estaban de una u otra forma, como nosotros le hemos denominado, varados, ¿verdad? Varadas, que no permitían ingreso en una o en otro país. Entonces, este plan pues definitivamente vino a establecer algunas directrices, algunas líneas de trabajo, de acción para facilitar pues ese trabajo, ¿verdad? Entonces, gracias Juan José por ponerlo sobre la mesa, lo vamos a colocar acá también como parte de los recursos. Ese sigue vigente y está pues suscrito por todos los países de Centroamérica. Lastimosamente El Salvador no lo suscribió, ¿verdad? Pero de una u otra manera, pues ahí las acciones que se pueden ir realizando definitivamente en algunos casos pues nos aplican a nosotros. Dice CELM 25, creo que es, no sé quién es CELM 25, no se lo reserve, profesor, sería interesante conocer el caso de Selma, creo que es, ¿verdad, Selma? En el caso de México hay mucha representación, hay muy poca representación en la RECOM, son 3 organizaciones, creo, y no son las más representativas. Sí, en efecto, lastimosamente, y perdón que les quite ahorita el micrófono, pero aprovechando pues de que GEMIES tiene la Secretaría técnica pues, de la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones, compartirles que, bueno, ustedes saben que el trabajo de México es enorme, ¿verdad? Las acciones de incidencia, las estrategias de atención, de protección, definitivamente no se comparan con los esfuerzos que se pueden realizar en Centroamérica por el territorio, por la diferencia de que allá es un país de tránsito, destino, origen, retorno. Entonces se cumplen pues todas las etapas del ciclo migratorio y entonces definitivamente pues abordarlas todas ellas en una estrategia pues es sumamente complejo, ¿verdad? Entonces, así también lo es de una u otra forma la articulación. Eso es un gran reto que las organizaciones de sociedad civil tienen, el hecho de poder ponerse en agendas comunes y por lo menos hasta hace aproximadamente unos 5 o 6 años sí había una representación bastante significativa de organizaciones de sociedad civil de México, pero pues lastimosamente se fueron retirando y ahorita en efecto como lo dice sean 25 hay muy poca, ¿verdad? Entonces es un desafío para las organizaciones de sociedad civil no dejar esos espacios que son importantes en la toma de decisiones. Marta dice, el tema de las ONG son pocas con especialización laboral. ¿Acaso el tema es la incidencia en migración en general? Sí, ahora voy a comentarles sobre lo de México. No voy a hablar solo de México, voy a hablar en general de los países de la región. Lamentándolo mucho, en los países de la región, cuando cambia el gobierno, no solo cambia los funcionarios que están en cierto punto y en cierto nivel en donde, no voy a decir que se desarrollan políticas públicas, pero en donde se ejecutan políticas públicas. Y en el caso de la región, cuando cambia un gobierno, lo que sucede es que también cambian los funcionarios y las funcionarias y por consiguiente un tema toma más o menos interés. Entonces no hay una continuidad en una política, sea migratoria o la que sea, y empezamos de cero prácticamente, ¿no? Entonces eso no solo tiene que ver con México, para dejarlo en el aire. Y sobre el tema de las ONG con especialización laboral, es absolutamente cierto. Nosotros en el tema de migración y con respecto a OIT, como saben, trabajamos, nuestros constituyentes naturales son las organizaciones de trabajadores, organizaciones de empleadores, y por consiguiente, el gobierno que está vinculado, sobre todo en el área laboral, incluso desde ministerios de economía, ministerios del trabajo, o ministerios de planificación, según sea lo que corresponde en cada país. En el caso de la migración se ha abierto la colaboración y el trabajo de asesoría técnica y de apoyo técnico
hacia las organizaciones no gubernamentales y ciertamente, como ustedes lo señalan, en el mapa que tenemos del tema migratorio, el tema laboral está rezagado. Entonces, ahí hay una brecha que zanjar. Gracias. Amílcar Mejía nos pregunta, ¿existe alguna diferencia en el hecho de que algunos de los países de América Latina estén adheridos a otros convenios internacionales como el Convenio Multilateral Iberoamericano sobre Seguridad Social, orientado a permitir que las personas trabajadoras migrantes puedan cotizar a los sistemas de seguridad social de los países de destino y recibir sus beneficios, y no se hayan ratificado los convenios 97 y 143 de la OIT por estos países? Entonces, bueno, ahí voy a ser políticamente incorrecto lo que voy a contestar. Por lo menos en la región, el Convenio Multilateral Iberoamericano se ha ratificado por muy pocos países, entre ellos República Dominicana. Pero es cuando el país, o sea, los nacionales de ese país van a verse beneficiados por el Convenio Iberoamericano de Seguridad Social. Para algunos compañeros y compañeras que no estén familiarizados con el convenio, ese convenio lo que establece es que yo, como migrante, me fui de Venezuela y vine a Costa Rica, y lo que yo tenía acumulado como pensión en Venezuela y lo que voy acumulando a lo largo de mis años laborales en Costa Rica, si el día de mañana decido irme a Venezuela de nuevo, yo recibo una pensión por lo que coticé en Venezuela, se suma lo que coticé en Costa Rica y por consiguiente tengo una pensión. Lo que sucede hoy día, y esto es una característica de la migración en la región, es que eso sucede cuando la persona migra en condición regular o cuando logra establecer su condición regular a través de un permiso de trabajo. Y digamos, llegar a ese punto en una economía fragmentada como las que tenemos en nuestra región, por lo menos en el caso de los países del norte de Centroamérica, en el mismo caso de México, en general en toda la región, la economía informal no permite que eso suceda, ¿no? O sea, tiene que haber un esquema específico de seguridad social para tú tener pensión cuando ya terminas tus años de actividad laboral. Entonces, ese convenio como tal lo firman aquellos países, si lo puedes observar, que tienen migración, que tienen nacionales de sus países en otros países de la región. Pero cuando hablamos de los convenios 97 y 143, estamos hablando de garantizar derechos a los trabajadores migrantes dentro del país. Entonces, ahí hay una gran diferencia. Espero, Amílcar, que esté la respuesta clara. Si no, seguimos, no hay problema. Muchas gracias. Sí, otra pregunta concreta de Marta. Entonces, ¿solo los trabajadores bajo el cobijo de las visas laborales son los únicos que pueden apelar a las leyes de protección laboral? No, y esto creo, si no lo dejé claro durante la sesión de los videos, lo dejo claro ahora. Que estamos, ¿cuántas personas estamos? A ver, no logro ver. Los convenios internacionales, las leyes nacionales, cubren a todos y absolutamente todos los trabajadores. Las leyes nacionales todavía hay discrepancias y eso es una cuestión que podríamos discutir, pero ciertamente un convenio internacional es para todo trabajador y para toda trabajadora, sin importar su condición migratoria. Eso quisiera dejarlo claro el día de hoy. Sí, gracias. Sabemos 37 personas. Gracias. Exacto. De ahí dice Ruth Méndez, desde la OIT u otra organización, ¿hay alguna iniciativa para fortalecer la portabilidad de derechos? A ver, déjeme ver. Portabilidad de derechos. Recuerden que la OIT lo que promueve desde su visión de la migración laboral es una migración ordenada, segura y una migración ordenada y segura, ¿no? Cuando estamos hablando de ese tipo de migración, es por lo menos se suscribe un acuerdo, ese acuerdo sirve de paraguas para trabajadores en el agro, y esos trabajadores en el agro van a
por ejemplo, Canadá o el estado de California en los Estados Unidos. Y ahí hay portabilidad de derechos. O sea, ese acuerdo que se suscribe entre países e incluso en acuerdos bilaterales entre privados tienen esa portabilidad de derechos. Entonces, la iniciativa que tiene la OIT en ese sentido, desde el punto de vista de la migración laboral, recuerden que estamos hablando de la migración laboral, es impulsar un instrumento que la OIT tiene, que no es vinculante, sin embargo, es muy importante para que lo revisen, y si no está, lo van a ver con una de las colegas en unas sesiones posteriores, que es los principios generales de contratación equitativa. Entonces, esos principios de contratación equitativa te dan las bases para establecer esos acuerdos bilaterales o multilaterales de contratación para cubrir y establecer esa portabilidad de derechos. Entonces, esa es la iniciativa que tiene la OIT. Actualmente es un proyecto que tiene en los 4 continentes, si no me equivoco es Madagascar, Sri Lanka, Guatemala y México. Es un proyecto que se llama Reframe, lo pueden buscar por internet y están impulsando, entre otras cosas, esos principios generales para la contratación equitativa. Entonces, eso es uno de los mecanismos que desde la OIT se está realizando, ¿no? Sí, Mariano pregunta, ¿existen experiencias de trabajo entre ACNUR y OIT para apoyar programas de defensa y promoción de defensa de derechos de trabajadores migrantes? Pensando en que el ACNUR cuenta con presupuestos para apoyar a organizaciones de sociedad civil o en su caso entre OIT y OIM. Sí, ustedes saben que como agencias de Naciones Unidas hay una serie de acuerdos que se firman. De hecho, este diplomado está inserto en un acuerdo que hay entre OIT y OIM para trabajar el componente de migración laboral en el programa Mesoamérica-Caribe, ¿no? Entonces, habrán visto, ya tuvieron unos facilitadores, Fabio es de OIM, van a conseguir otros colegas de OIM o de OIT. Entonces, sí, hay esas experiencias de trabajo van vinculadas a los acuerdos que se puedan establecer entre agencias. ACNUR y OIT tienen acuerdos firmados a nivel de sus sedes, de sus oficinas centrales, e igualmente OIM. Entonces el trabajo es en todos los continentes, hay trabajo conjunto, y además quiero señalarles algo. Recuerden que mucha de la migración es migración laboral. La única migración laboral que no se da es por desplazamientos, por violencia o por conflictos bélicos. Entonces, pero que a su vez aterriza en el tema laboral. Entonces, de allí la importancia de que las diferentes agencias que componen Naciones Unidas, no solo ACNUR, OIM u otras, tengan un trabajo conjunto. Entonces, sí, hay una iniciativa, en el caso de ACNUR con OIT, ahora para la región México, Costa Rica, si mal no recuerdo, y Honduras, hay un proyecto para la inserción laboral de personas refugiadas, porque como saben están en condiciones de vulnerabilidad, pero no en las mismas condiciones de vulnerabilidad de un trabajador o una trabajadora en condición migratoria irregular absoluta. Ya cuando tienes o la condición de estás esperando solicitante de refugio o eres refugiado o refugiada, ya entras en una condición migratoria distinta. Sin embargo, recuerden lo que pasa con la migración, que pierdes las redes, pierdes los contactos que tenías para lograr insertarte laboralmente. Entonces hay que buscar y procurar un impulso para esa inserción laboral. Y en el lado de OIT, OIM, para la región, tenemos este programa Mesoamérica que está apoyando, entre otras acciones, a la Conferencia Regional de Migraciones, organizaciones de sociedad civil como la ROCOM, se está apoyando a organizaciones de trabajadores y de empleadores en el establecimiento de políticas que apoyen la gobernanza de la migración laboral. Sin embargo, dentro del contexto del COVID, como podrán entender, se están haciendo una serie de planes de contingencia para atender esa situación en particular. Entonces, bueno, ha sido, como lo repito, en esta situación pandémica en donde el mundo se va a manejar en los próximos, por lo menos el próximo año, hay un esfuerzo importante de las agencias de Naciones Unidas para orientar ese trabajo
en función de procurar la inserción laboral de personas trabajadoras migrantes y de también aquellas que están bajo la condición de refugio, de solicitante de refugio o ya están bajo la condición de refugio. Selim Rodas pregunta, ¿la crisis del COVID-19 deja en evidencia cómo la actual estructura económica mundial permite que intereses económicos se antepongan al derecho a la salud y la vida? ¿Hay algún pronunciamiento desde la OIT en torno a la necesidad de un cambio estructural? Bueno, les recuerdo que otra vez recalco la naturaleza de la OIT, ¿no? Recuerden que la OIT es tripartita, entonces gobiernos, empleadores y trabajadores. Del lado de trabajadores ha habido muchos pronunciamientos sobre el modelo económico mundial. Del lado de empleadores también ha habido pronunciamientos sobre la situación y del lado de los gobiernos también. Pero quiero hacer referencia a una rueda de prensa que hubo, si no me equivoco, hace 2 días con el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, en donde él hacía un llamado a eso, a un nuevo pacto social. Entonces, como saben, OIT forma parte de Naciones Unidas y el llamado en general es eso, ¿no? Un nuevo pacto social, en un nuevo diálogo, un nuevo contrato social, pero voy a llamarlo como él lo llamó, si no me equivoco, fue pacto social, en donde se establezcan nuevos lineamientos de cómo debe funcionar el mundo, ¿no? Entonces, yo hago eco de las palabras del secretario general en el entendido de que sí, yo creo que ha habido muchos pronunciamientos, distintos pronunciamientos sobre la necesidad de cambio en el modelo que actualmente tenemos, ¿no? Y creo que es una reflexión que está surgiendo no solo en el seno de OIT, sino en el mismo seno de Naciones Unidas. Daniela Ramos, tengo una inquietud. ¿Qué sucede con los estados que no han uno o más convenios? ¿Cómo se hace para saber si están haciendo el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes? Hola, Daniela. Sí, mira, como les comenté temprano, no sé si te incorporaste un poco después, pero ciertamente la ratificación de un convenio no garantiza, y estoy diciendo esto, el cumplimiento del derecho. El cumplimiento del derecho se hace a través de la misma legislación nacional y el cumplimiento de la legislación nacional con el paraguas que te establece ese convenio internacional. Entonces, lo que te obliga el convenio internacional es a decir si este Estado está violando o no está protegiendo esos derechos. Yo puedo, vía convenio internacional, hacer una denuncia y decir, el Estado no está cumpliendo. La diferencia es que si ese Estado no ha ratificado ese convenio, no necesariamente, está obligado, no lo quiero decir así. No es que no esté obligado. Recuerden que todos los convenios son presentados a la Asamblea Legislativa o al Congreso, sea como se llame en cada uno de los países que están hoy acá representados. Pero además hay unos convenios fundamentales que establecen no solo el respeto de los derechos humanos de las personas migrantes, sino el derecho de los derechos humanos de todas las personas trabajadoras. Entonces, y si eso lo aprendemos con el tema que les dije un poco más temprano, que los trabajadores y las trabajadoras, no importa su condición migratoria, tienen derechos laborales y derechos humanos, al final el que esté ratificado un convenio no va en contra de que la persona no pueda defender sus derechos. Entonces, lo que pasa es que en muchas oportunidades, al no ratificar un convenio, no está la línea base mínima para el cumplimiento de derechos. Sin embargo, todos los estados que sean parte de la OIT tienen los 8 convenios fundamentales en los cuales está la base mínima de derechos que se deben cumplir desde el ámbito laboral, pero también está la Convención de los Derechos del Hombre. Yo sé que estoy hablando muy románticamente y que nuestra realidad en muchos de nuestros países es complicada, pero reitero, si no existieran esos instrumentos, si no existiesen esos instrumentos, ¿con qué nos encontraríamos, no? ICLEA,
Dice, en la realidad hay un claro incumplimiento a convenios y acuerdos en lo que respecta a los derechos de los trabajadores migrantes, y esto se remarca en el caso de los trabajadores migrantes en situación irregular, los cuales viven la injusticia por parte de sus empleadores, sociedad civil e incluso algunos estados. Bueno, insisto, no todos los empleadores no todos los estados no tienen protección. O sea, si lográsemos eventualmente ese deber ser, que es una migración ordenada y segura y equitativa, nosotros que trabajamos con empleadores, les puedo decir que los empleadores prefieren cumplir con la normativa internacional. Las organizaciones de trabajadores buscan y procuran trabajar en pro de los derechos laborales de las organizaciones sindicales. Los estados procuran esa protección que se debe a todos y todas las trabajadoras. Lo que pasa es que en el tema de la migración específicamente hay un ámbito muy difícil, y Araceli lo ha trabajado bastante desde el lado de GEMIE, que es el lado oculto de la migración, que está vinculado al tema del coyotaje, de los contratos leoninos, de la contratación irregular. Entonces, ahí es donde hay que revisar, pero desde el punto de vista normativo, la manera de procurar que no se está cumpliendo un convenio como tal es a través de sociedad civil, los mismos empleadores, las organizaciones de trabajadores e incluso desde el mismo gobierno, donde se ve sobrepasado en sus capacidades para responder a esas demandas, ¿no? Sí, me gustaría saber si existe algún caso de algún estado que haya implementado un programa de protección a derechos laborales a sus migrantes en su diáspora o en su retorno para la reintegración. También me gustaría saber qué ha hecho la OIT para promover la migración regular laboral de todas las personas, partiendo de la idea que de esta figura han sido históricamente excluidos las personas con mayor precariedad. Sí, hay un programa, a ver, bueno, en el caso de Honduras, no necesariamente tiene que ver con el tema de reintegración, pero hay un programa de protección a los trabajadores del mar. Entonces, hay todo un departamento encargado de monitorear los trabajadores hondureños y trabajadoras hondureñas que están en Marina Mercante, y ellos tienen unos programas de protección de esos derechos laborales, porque además esos convenios se firman hasta con las mismas navieras, ¿no? Si hay alguna persona de Honduras, lo podemos conversar. Entonces, ahí hay un plan y es una buena práctica. En el tema de la reintegración y en el retorno como tal, para la región yo no tengo registrado hasta el momento ningún programa de retorno como tal. Se está comenzando a establecer ciertos lineamientos para eso, pero como ustedes saben, todo esto se ha incentivado en los últimos años, por lo menos en la región, con las administraciones, las dos administraciones pasadas. Y estamos hablando de cerca de 264,000 personas que han retornado a los países del norte de Centroamérica. Entonces, el caso, lo que me preguntan, lo primero es ese programa de protección a derechos laborales. Les tengo el caso de Honduras para los trabajadores del mar, y en el caso de retornos de reintegración hay programas pequeños de reintegración, pero localmente más, y sé que hay intentos de parte de los estados y que están conversando con empleadores para aprovechar esa experiencia y esa expertise que traen las personas retornadas, ¿no? Entonces, y lo otro que ha hecho la OIT para promover la migración regular, la OIT, nada, les reitero el tema del tripartismo. Lo que ha hecho la oficina técnica como tal es impulsar a través de diferentes instrumentos que han salido del mismo seno de la OIT,
esa migración a través de proyectos de cooperación técnica, ¿no? Entonces, en el caso, hubo un proyecto para trabajar el tema de género que duró unos, creo, si no me equivoco, 4 años, del 2011 al 2014 o por allí cerca, 2010-2014, que era el tema de migración laboral, y allí se hizo un gran estudio, que hizo un mapeo, y todavía lo pueden ubicar, y es 2011-2012 ese estudio, sobre la situación de los flujos migratorios intrarregionales. Ese proyecto fue financiado por la Unión Europea y ese documento fue el primero que hizo ese mapa de la migración intrarregional. Y ahora los proyectos Reframe u otros proyectos que se están llevando adelante desde la OIT también tienen un fuerte componente de impulso a la migración regular, ¿no? A través, por lo menos en el caso de Reframe, impulsando la contratación equitativa, los principios generales de contratación equitativa. Recuerden que tenemos una colega que es Ana María Méndez Chica, que va a estar, si no me equivoco, será como de unos 15, 20 días, 25 días, y ella les puede comentar un poco de qué va Reframe, cuál ha sido. Esa pregunta no es que no se las pueda contestar, pero ella se los va a contestar mucho mejor. Y después hay otras iniciativas desde la OIT que van desde políticas de empleo para jóvenes. Ya ahora no hay tanto esos proyectos, pero los hubo en su momento, estamos hablando de 2015, 2016, 2017, que tenían un componente migratorio, pequeño, pero lo tenían, y ahora la oficina como tal ha dispuesto un equipo técnico en toda la región para atender el tema de migración laboral. Entonces, el hecho que estemos el día hoy acá es una línea de trabajo, ¿no? Tener presencia en diferentes escenarios, conversando sobre lo que debería ser y cómo debería ser la migración laboral. Y hemos participado en el plan de recuperación, como decía Araceli, y en otras instancias distintas como la CRM, para el tema de ese apoyo técnico en cómo debe ser la migración o cómo debería ser la migración. Y ciertamente, la migración laboral en la región lo que nos deja al descubierto es la gran vulnerabilidad que existe en muchísimas personas que no cuentan con las condiciones mínimas para migrar. Pero además es un problema estructural, como ustedes lo saben. Entonces, es una tarea titánica. Sin embargo, el esfuerzo de todo, yo sé que aquí tenemos personas de gobierno, de trabajadores, de empleadores y de sociedad civil, que trabajan el tema migratorio. Es una acción que yo no le puedo dar una respuesta, pero sí que se está visibilizando mucho más que se pudo haber visibilizado hace 20 años, ¿no? Wow, dijimos que íbamos a terminar a las 7, son las 7:07 y hay varias preguntas. Dice, buenas noches, una consulta. ¿Los derechos a pensiones de las personas deportadas que trabajaron por más de 20 años en Estados Unidos no se está cumpliendo? Y es una pregunta común de estas personas. Perdón, solo un comentario antes, Juan, lo siento. Por nosotros encantados, ¿verdad? Definitivamente este es el espacio pues para poder conversar, para poder sacar algunas consultas importantísimas y aprovechando aquí la presencia de Juan. Así es que por mi parte, adelante. En la medida en que no exista un convenio, por ejemplo, el convenio el que les comenté un poco más temprano, el convenio iberoamericano de seguridad social, va a ser muy complicado, ¿no? Muy complicado el reconocimiento de la acumulación de pensiones. Caso por caso no les podría decir de país a país, pero en donde se ha suscrito ese convenio, que eso te sirve como contexto para tú poder tener esa opción de contar con esos recursos. En el caso de los Estados Unidos, bueno, ustedes saben que el sistema de pensiones no funciona de igual manera como funciona en los demás países. Es un sistema de pensiones prácticamente autodirigido, autoalimentado, y bueno, en los Estados Unidos habría que ver puntualmente cuál es el caso, si la persona, en qué condición migratoria está la persona, cómo está trabajando esa persona
cuántos años le faltan, si logró tener un Social Security Number. Ahí hay una serie de matices que no podría profundizar más porque no tengo el caso completo. Pero lo que sí les puedo decir es que si una persona trabajó 25, 30 años en un país y regresa al otro y no se ha suscrito algún acuerdo que establezca una condición mínima de respeto por ese, de reconocimiento de esas contribuciones en el otro país, lo más probable es que pierda los recursos. Marta García quiere hacer una pregunta. Adelante, Marta. Pues muchas gracias, la verdad. A muchos y muchas nos apasiona el tema, como antes. A todos, sí, sí. No, Marta, por favor. Fíjate que yo tengo una inquietud tremenda porque creo que depende de todo el proceso es complejo, ¿no? De acuerdo a los países. Pero cuando estás en el sur, tu complejidad tiene un doble grado, o no sé cuántos grados más que pensar solo en las migraciones laborales sur-norte. Sí. Y lo acabas de... Yo quería comentar esto, tenía un poquito más de sentido hace rato por algunos comentarios, pero al retomar esto que mencionas de las brechas, ¿no? Esta palabra que les encanta en el lenguaje políticamente, oficialmente correcto, ¿verdad? Estas brechas, creo que hay que tropicalizarlas, pues, o sea, una cosa es la brecha sur-norte y otra cosa son las brechas nuestras brechas, Nicaragua, Costa Rica, incluso México, obviamente, ¿no? Guatemala, México. Y a mí me gustaría, bueno, y mi pregunta es la siguiente, o sea, ¿cómo se está manejando esto? O sea, ¿cómo de estos parámetros internacionales que pretenden ser un paraguas pueden funcionar a las escalas? ¿Sí? Entonces, una cosa es hablar con una empresa o sea, no quisiera que esto se viera como que peyorativamente. Una cosa es hablar con un empresario canadiense que necesita 200 trabajadores agrícolas y otra cosa es pensar en el pequeño productor cafeticultor de Guatemala, de Honduras, que requiere 50 trabajadores de otro país. ¿Cómo llegar a eso? Hablando de las brechas, porque también es el nivel de los productores, o sea, de los contratistas y los productores, porque se piensa mucho en los contratistas, pero son los productores sobre los que cae el peso de todo el tema. La mano de obra se está encareciendo y eso va directamente al productor, al transnacional como a nuestros pequeños productores locales. Entonces, vaya, esta es parte de la complejidad. En resumen, lo que me interesa es esto, ¿no? ¿Cómo estamos pensando en nuestras dobles vías en estas migraciones sur-norte y la sur-sur? Gracias. Perdón, pero vivo en México, pues sí, tenemos no sé qué, ¿no? No, yo soy un apasionado del tema de México, pero trato de no hablar tanto de México, pero no porque no quiera hablar, sino que es muy complejo. Es muy complejo. Mira, yo creo que lo primero que hay que hacer es visibilizar la contribución de esa fuerza laboral migrante. En los flujos migratorios intrarregionales no entendemos, hablamos de la migración que se va hacia Estados Unidos, ahora que se está yendo hacia México, como sabes, pero no vemos esa contribución de la fuerza laboral migrante de manera transfronteriza. Entonces yo creo que hay una dificultad en entender cuál es la dimensión de la migración laboral desde las diferentes perspectivas que se presentan. En la migración sur-sur, y hablemos, a ver, en el caso de Panamá, Nicaragua hacia Costa Rica y Nicaragua hacia Panamá, y hablemos de la que se da en los mismos países del norte de Centroamérica, o Guatemala, sur de México, o Belice. No sabemos cuál es esa contribución. O sea, tenemos un estimado de cuál es esa contribución. Y si no sabemos qué es lo que está sucediendo en esas diferentes fronteras, es muy difícil establecer políticas que orienten un trabajo para comenzar a regular esa situación. Y otra cosa que decía el representante de una agencia internacional, de una agencia de Naciones Unidas, a nivel de política pública, no hay
suficientes alcances para regular la migración laboral en nuestra región. Pedimos regular la migración en los países del norte, pero no hay una regularización migratoria laboral establecida como un mecanismo hacia los países del sur. Entonces, ahí hay un dilema. Celine pregunta, ¿hay alguna oficina de la OIT a donde se puedan llevar los casos de personas que tienen su número de Social Security, que han cotizado por 20, 30 años y luego son retornadas involuntariamente a sus países de origen? No, la OIT no atiende esos casos como tal. Lamentándolo, no, la OIT no tiene esa línea de acción. No trabajamos esos temas como tal. Eso puede ser a través de, si la persona estuvo cotizando, probablemente haya estado sindicalizada, y puede ser a través de la FLCIO que atiendan el caso como tal, ¿no? Pero no tendría que ver el caso en particular, pero no son cosas que atiende la OIT como tal. Bueno, y ya atendiendo pues a nuestro compromiso, solo hay dos preguntas más que estaban alojadas en la plataforma. Uno es de Julio Martínez, que dice, en el año 2019 el Banco Interamericano de Desarrollo realizó un estudio que refleja que alrededor de 3 millones de personas del Triángulo Norte Centroamericano residen en los Estados Unidos, aproximadamente el 60% de ellos en situación irregular, y considerando que este país no ha ratificado convenios como el 97 o el 143 sobre trabajadores migrantes, surge la interrogante: ¿de qué manera la OIT puede garantizar una tutela efectiva para los derechos de los trabajadores migrantes, en especial de los que se encuentran en situación irregular en este país? Hay una situación, la OIT como tal, entiendan que para el caso de los Estados Unidos la condición migratoria irregular está tipificada como un delito penal, ¿no? Entonces, es muy complicado para la OIT como tal establecer una línea de acción en contra de los Estados Unidos. Además, no se realiza de esa manera, y menos si un convenio no ha sido ratificado, porque eso lo hacen son las organizaciones de trabajadores o las organizaciones de empleadores. Son ellas las que dicen, bueno, no se está cumpliendo un convenio, por consiguiente yo denuncio al país debido a que no hay cumplimiento de ese derecho, ¿no? De ese convenio. Entonces, no se maneja de esa manera. Desde la OIT no funciona así. Hay otras instancias que sí pueden atender el caso particularmente de manera personal, pero siempre, si no ha sido ratificado, no podríamos tener ningún tipo de acción frente a ningún estado, sea Estados Unidos o sea otro, bajo ese instrumento, ¿no? Se nos escapaba un comentario de Dina Revelo. El Salvador cuenta con programa de gestión laboral para personas retornadas del Ministerio de Trabajo en conjunto a otras organizaciones civiles. Sí, hay programas, hay muchos programas ahora de trabajadores retornados. Lo que no tengo la especificidad de uno por uno, pero se están comenzando a elaborar planes de trabajo específicos para personas retornadas, sobre todo frente a las últimas, el incremento en la cantidad de personas que son retornadas mensualmente, ¿no? Si mal no recuerdo, para el mayo del 2020 estábamos hablando de 70.000 personas en los 3 países. Entonces, la magnitud del tema es bastante, es de atención para los estados, ¿no? Pero sí, particularmente como tal, yo creo que alguno de los colegas o las colegas que están allí, de los compañeros o compañeras, podría contestarlo si trabaja en alguno de los institutos de migración, ¿no? Sí. Si me dan unos días, se los consigo, pero particularmente y específicamente como tal, no lo tengo mapeado. Y la última pregunta de Erika León: ¿alguna organización sindical ha velado por los derechos de los trabajadores migrantes? ¿Existe algún registro?
Sí, hay una, desde el año 2010 se conformó, bueno, les voy a contar rápidamente porque ya tenemos 20 minutos pasados del tiempo, pero bueno, han seguido surgiendo preguntas y veo que estamos los 34 acá. Entonces, desde el 2010, a través de un proyecto que se hizo con la OIT, sociedad civil, incluso ahí Gemíes participó y ahí conocí yo a Araceli hace algunos años, hubo una iniciativa de crear un comité intersindical regional de migración. Había un comité de defensa de los derechos laborales de las personas trabajadoras en Nicaragua, había uno en Costa Rica y había uno, si mal no recuerdo, en Guatemala. Y después, entonces, con esos tres se estableció ese comité internacional, ese interregional de defensa de los derechos trabajadores, de los trabajadores y las trabajadoras migrantes. Ese comité hoy día funciona con una estructura confederada que se llama Consejo Sindical Unitario de las Américas y el Caribe, que tiene una representación aproximada, mira, ahorita no tengo el número exacto, pero tiene sindicatos en toda la región, en República Dominicana y en República Dominicana, ¿no? Entonces, creo que México no está como tal en el CSU. Entonces sí, está el CSU. Yo luego les puedo, a través de Araceli, les envío la información y ellos tienen ese comité intersindical regional que ahora, el año pasado, estuvo trabajando con sociedad civil para tener una participación dentro de la Conferencia Regional de Migraciones. Entonces, la respuesta es sí. Está un comité intersindical regional que tiene aproximadamente, ya irá para 8 años de funcionamiento, como comité interregional y está adscrito a esta Confederación de Trabajadores y Trabajadoras. Excelente, muchísimas gracias, Juan José, por todas esas respuestas e información. Queremos, antes de irnos, hacer un espacio para unos breves anuncios, unos recordatorios que nos los hará Yanira. Así es que, Yanira, adelante, gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Brevemente les comento, hago mención de que es importante que estemos al tanto de los tiempos para el cumplimiento de actividades. Yo recomiendo que para que tengan claros las actividades de las siguientes semanas puedan revisar el plan general que está alojado dentro del aula virtual, como el plan de módulo y la metodología de estos foros virtuales, el cual, si han podido observar, se traslapan entre sí. Si bien el tema se desarrolló la semana pasada, hasta ahora tenemos el foro en vivo, ya que la intención no es tampoco saturarlos. Entonces, yo los invito a que puedan revisarlos para que estén al tanto de los tiempos, los cuales se detallan ahí mismo, ¿verdad? También, como habrán recibido en el correo, pues la próxima semana iniciamos una semana de recuperación en la cual por cualquier motivo ustedes no hayan podido entregar las actividades en su momento, pueden hacerlo dentro de esa semana, ya que estamos de cara a iniciar el módulo 2. Y finalmente, pues los invito a que sigan participando en los foros, los cuales es muy importante y enriquecedor entre todos. Y los esperamos el día de mañana con otra temática en la que es importante que ustedes puedan dar sus aportes, y a los que lo han hecho, pues muchas gracias. Gracias, Yanira. No sé, Juan, ya para despedirnos, te diriges. Bueno, en primer lugar, que por favor a cuidarse muchísimo. Espero que todos y todas y sus familiares estén bien en esta coyuntura. Yo creo que, bueno, no tengo palabras, tengo cosas ya a título personal muy difíciles en esta pandemia, y mi llamado es ese, a aprovechar este espacio para también hacer un llamado a que se cuiden mucho, de verdad. Y bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido, el chat ha estado muy bien. Lamento si no he respondido en todas las preguntas, pero bueno,
entenderán que una hora y media se nos hace un poco difícil. Sin embargo, a través de Araceli, a través de Yanira, tenemos toda la disponibilidad porque yo sigo la coorganización del diplomado, así que eventualmente estamos a la orden a través de mi correo, ya lo tienen. Y nada, yo solo agradecer también las preguntas, el espacio y muchísimas gracias a las organizadoras de este chat que ha sido genial. Me ha encantado la dinámica y nada, un llamado a cuidarse mucho y nada, yo creo que a veces somos muy idealistas y de las organizaciones internacionales tendemos a idealizar mucho las cosas, pero mi reflexión final va a ser esta, digamos, si estos instrumentos, y lo he repetido 20 veces hoy, no existieran, estaríamos en una peor condición, no solo nosotros, sino las personas más vulnerables. Sí, muchísimas gracias. En atención a que la otra semana pues va a ser una semana de recuperación para quienes han tenido dificultades por X y motivo. Para quienes están al día con sus tareas y con todos los videos, les invitamos a que no se les vaya a olvidar pasar por la plataforma de eCampus para cursar los dos, valga la redundancia, cursos que están también alojados y que son parte del contenido temático de este diplomado. Así que pasen una feliz noche y nos vemos hasta mañana a las 6 de la tarde. Cuídense. Gracias, Juan. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches y a disfrutar el diplomado, a disfrutarlo. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.